Moby Dick, una novela que ponía de ejemplo Jorge Luis Borges como una de esas novelas en que se presenta, en que se establece, se instala en el imaginario literario universal, digamos, un gran mito, en este caso La ballena blanca. Moby Dick es el de un capitán de un barco ballenero, el capitán Ahab, que está obsesionado con matar a Moby Dick. Así le habían puesto como nombre a esta ballena que era blanca, que era inmensa, que había la leyenda que atacaba barcos, los hundía, y que en alguna oportunidad había atacado el barco donde estaba Ahab, el capitán del Pequod, así se llama el barco de la novela Moby Dick, y le había hecho perder una pierna. Así que el hombre quería venganza y de modos complejos y diversos, de algún modo enrola, por así decirlo, a toda la tripulación del Pequod, que es una tripulación de gente que va a pescar, que va a cazar ballenas con el fin de ganarse la vida, simplemente, pero los logra enrolar, por así decirlo, en su causa de vengarse de Moby Dick. Esta novela, que ya le voy a dar los datos cuando se escribió y voy a darle algunos datos del autor, Herman Melville, es una novela muy curiosa en muchos sentidos, y es podríamos decir una novela coral, para usar una expresión. Quiero dar con esto a entender que es una novela que no consiste simplemente en unos personajes que les pasan algunas cosas o llevan a cabo algunas acciones y hay un montón de peripecias que terminan en un final X. Aquí hay algo más. Esta novela tiene otras dimensiones. El propio Herman Melville fue alguna vez tripulante de un barco ballenero. Entonces, hay secciones completas de Moby Dick, de la novela, donde él, como si fuera un texto de estudio, como si no fuera una novela, explica y cuenta cómo era, en esa época como estaba en presente, el proceso de la pesca o de la caza de ballena en el siglo XIX. Ustedes, si han visto las películas o películas de la época, hace poco dieron una donde los personajes eran tripulantes de un barco ballenero. Ustedes saben, navegaban hacia los lugares donde se suponía que podían aparecer estas manadas de ballena, y cuando avistaban a una, bajaban en varios botes con un arponero en cada uno de estos botes, un experto en lanzar un arpón. El arpón tenía un gancho que permitía que no pudiera, que al tirarlo hacia atrás con una cuerda sirviera como para arrastrar a la ballena, que moría al cabo de un tiempo desangrada internamente por el arpón. Finalmente la ballena era arrastrada al costado del barco, empezaban a cortarla en pedazos. El gran tesoro era el aceite de ballena. El aceite de ballena era fundamental en esos años como lubricante para las máquinas de vapor de esos años. Estoy hablando del siglo XIX. Por supuesto, las ballenas se arponeaban y cazaban también antes de que existieran máquinas de vapor. En el siglo XIX era muy importante el aceite para eso, era muy importante para la iluminación. También se utilizaban con el marfil o el material con que están hechos las barbas de la ballena. Las barbas me refiero a los dientes, a la dentadura de la ballena. Y la carne, por supuesto, también. La carne creo que era menos importante. Ahora sí, actualmente los japoneses justifican su amor por comer carne de ballena diciendo que sus balleneros salen a hacer estudios científicos. Bueno, eso es un cuento realmente inaceptable. Y continúa la pesca de ballena, que es un animal francamente que ya no se le necesita su aceite para lubricar ni nada. Es una matanza innecesaria y muy reprochable para los japoneses. Pero volvamos a Moby Dick. Entonces esta novela es muy curiosa porque están estas largas secciones en que para ilustración de los lectores se cuenta cómo es la caza, el arponeo, cómo se procesa la ballena en estos barcos. Y es también curiosa la novela porque hay partes corales literalmente adentro, donde participan, se escucha por así decirlo la voz de toda la tripulación de este barco, que está por un lado haciendo lo que cualquier ballenero, buscando ballenas para cazarlas y tratar de repletar el barco de barriles con aceite, que es lo que va a ser vendido, y regresar. Estos viajes, entre paréntesis, los viajes de los balleneros, como tantos viajes marítimos en ese tiempo, podían durar años. Cuando salía un ballenero
a hacer su tarea. No se esperaba que volviera la próxima semana. Podía estar 2 años navegando por los mares donde se le ocurría, donde intuía el capitán, o la experiencia le decía que en tal época del año se veían ballenas en tal latitud o en tal otra. Entonces, no todos los días aparecían ballenas y había que llenar el barco con barriles con aceite, si no, no era rentable. Está todo eso explicado. Es una novela que tiene un cierto sentido, un contenido, o si ustedes quieren, un vuelo épico que sobrepasa completamente el ámbito normal de una novela en que se nos cuenta una historia. Esto no es simplemente la historia de este capitán obsesionado con cazar y matar a Moby Dick. No es simplemente un libro de texto en que hay unas aventuras que ocurren en él y se nos explica cómo se cazan ballenas. Aquí hay algo que yo creo que sobrepasó al propio autor, algo que tiene que ver con la humanidad como totalidad, algo que es, como dijéramos, es inefable. Esa es la palabra que se me ocurre en este momento. Es como que acá, este capitán obsesionado, representara o fuera la expresión de impulsos cósmicos, al mismo tiempo autodestructivos, al mismo tiempo desmesurados de la humanidad en su conjunto. Como que nosotros como raza no somos simplemente unos animales superiores que tienen un cerebro un poquito más desarrollado que los simios, y que en virtud de eso podemos construir un modo de vida basado en métodos de manipulación del medio ambiente, las tecnologías, y que en virtud además de este cerebro un poquito mejor podemos desarrollar un lenguaje y artes y ciencia y todas esas cosas. Todo eso es bastante convencional y obvio. Pareciera que hay algo más, pareciera como que en el pecho, en el alma del hombre, hubiese una fuerza expansiva que no encuentra manera de saciarse en ninguna parte. Y es ahí la raíz de la persecución de la ballena blanca, de Moby Dick. Esa ballena parece representar lo irrepresentable, lo inefable. Pero antes de seguir con estas divagaciones mías sobre Moby Dick, recordemos un poco quién era el autor, pues de dónde salió este señor Herman Melville. Él no solamente escribió Moby Dick, él escribió un montón de otras cosas que son bastante curiosas también, pero esta es la gran obra de él. Herman nació en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1819 y murió en 1891 a la edad de 72 años. Es un escritor de cuentos también, escribió un montón de cuentos, algunos muy curiosos. Hay un cuento de él, por ejemplo, que transcurre en una oficina, pongamos usted la oficina de un importador de lo que se llama de ultramarino, un importador de mercancía, y tiene una serie de tipos anotando el libro, y de repente uno de ellos empieza a decir lo siguiente, le piden, por favor, qué sé yo, escriban en el libro de contabilidad estas entradas que acaban de... Preferiría no hacerlo, contesta. Y no hay manera de hacer a este hombre hacer nada, siempre contesta, preferiría no hacerlo. Es una historia muy rara. Hay otra historia de un hombre que abandona un día su casa y no vuelve más, pero no es simplemente la clase de tipo que uno ha sabido que ha existido, un tipo que se va a su casa, se arranca con otra mina o algo así, desaparece, se va o te cambia de país quizás, sino que el tipo se queda ahí mismo, se queda todos los días mirando qué pasa en su casa, desde la vereda del frente, cómo transcurre el tiempo. Primero la desesperación de la familia, que pasó con nuestro marido, con nuestro padre, la llegada de la policía, y luego van pasando los meses y se empieza a establecer un nuevo tipo de vida en esa casa, y él mirando eso, es una cosa realmente rara. Su novela es del Moby Dick, esta gran novela es
de exactamente la mitad del siglo XIX, de 1851. Y como ha pasado con muchas grandes obras, no todas, el Quijote fue, como les contaba, exitosa desde el principio, esta obra estuvo casi olvidada por más de 30 años. Era un hombre, por lo tanto, que no fue reconocido en su época, como pasó con Cervantes, sino que pasó sin pena ni gloria. Él era hijo de un mercader, de un hombre de negocio, un comerciante, que importaba mercadería de Francia. Como tantos escritores, su educación no se completó. Es impresionante. Aquí abro paréntesis. Si ustedes examinan la biografía de autores modernos, antiguos, escritores, van a observar algo muy curioso y que yo lo he vivido también personalmente. Y es que, por un motivo o por otro, no terminan sus estudios. O sea, puede que se salgan en la mitad o puede que los terminen, pero no los profesan, no los ejercen, no sacan el último título y quedan ahí. Es una cosa muy curiosa. Y esto le pasó también a Melville. Cuando su padre murió, bueno, hubo un problema ahí financiero, la familia quedó a 3/4 y un repique, y se embarcó como un marinero común y corriente en un barco mercante, y después se embarcó en un ballenero, el Acushnet. Fue su primer, esto fue en el año 1840, o sea, era un hombre muy joven, 21, 22 años. Normalmente se partía como marinero muy joven y se moría como marinero, probablemente, a veces muy viejo y otras veces en un naufragio, había muchos naufragios. Era como una profesión que no se abandonaba nunca. De ahí viene todo el conocimiento que usaría en su novela Moby Dick, obviamente. Tuvo muchas aventuras, la vida de los marineros en esa época era muy aventurera y supongo que ahora sigue siendo, es decir, el solo hecho, por ejemplo, de cambiarse de barco, ¿no? De abandonar el servicio en un barco ballenero y entrar a otro, era una vida de puerto en puerto, en fin, una vida llena de aventura en un mundo que todavía no estaba banalizado como hoy, donde uno encuentra las mismas cosas en todas partes. Su primer libro lo publicó en el año 1846, una historia muy romántica de su vida entre los polinésicos, porque estuvo en las Islas Marquesas, y fue un bestseller, ahí sí le chuntó, así que escribió una secuela, las secuelas no son solo cosas de hoy, y se sintió muy entusiasmado con este éxito, todo parecía empezar muy bien, así que intentó casarse incluso con una chica de una familia muy prominente de Boston, que como ustedes saben, era entonces, sigue siendo hoy una especie de ciudad de los aristócratas, así de la nobleza norteamericana, si es que existe tal cosa. En el fondo es la gente rica simplemente. Pero, en fin, luego escribió una novela basada en su experiencia, Mardi, una narrativa marinera, por supuesto, que terminó en una alegoría filosófica, y esto ya empezó a no recibir el mismo apoyo del público, no fue bien recibida, y así la cosa no empezó a moverse bien. Se logró casar con esta niña de la familia, pero ya le estaba costando mantenerla, era como toda chica de familia de la clase alta, son caras, ¿no? Mujeres de clase alta son bastante costosas, así es que se dedicó a escribir Moby Dick y fue un fracaso comercial y tuvo malas críticas. Esto le pasa a muchos autores importantes, dicho sea de paso. Hay algunos autores en la historia de la literatura que son exitosos desde el primer día. Tenemos el caso Cervantes, por supuesto. Acá en América Latina tenemos el caso de Mario Vargas Llosa, que desde el primer día le chuntó todo lo que ha escrito. Pero muchos autores no son bien recibidos por muchas razones. Es importante estar en sintonía con las sensibilidades de la época, ¿no? Si uno está en sintonía, tiene éxito. Voy a ponerles un ejemplo ahora, abriendo un paréntesis, del mundo del cine. En este momento está teniendo un enorme éxito y repercusión una película que se llama Dunkerque, que trata, como ustedes saben, del rescate del resto
del ejército británico que había quedado militarmente se llama un bolsillo, o sea, un área pequeña, rodeado por el enemigo. Dunkerque es un puerto francés en Normandía, y lograron evacuarlos a todos esos soldados, casi todos, la gran mayoría británicos y unos cuantos franceses, usando todo tipo de embarcaciones de guerra, embarcaciones de transporte, qué sé yo, de mediano tamaño, barcos pesqueros, botes, lanchas, de todo. Fueron una flotilla inmensa y lograron sacar a la gran mayoría de los soldados de ahí. Y la película pinta eso como un gran episodio heroico de Inglaterra. Y la película tenía un enorme éxito. ¿Saben ustedes por qué? Porque en el fondo esa película dramatiza con un episodio histórico algo que los ingleses sienten de nuevo ahora que están sufriendo. Con esto del Brexit vuelve a ser Europa continental, no vamos a decir el enemigo, pero algo ajeno, distinto, algo de lo cual ellos se separan, algo de los cuales ellos se evacúan, tal como se evacuaron de Dunkerque. Así que hizo mucha sintonía con la sensibilidad de los británicos, que no les cuesta mucho para ponerse en esa postura arrogante de los isleños, ¿no es cierto?, que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hablaban incluso de la splendid isolation, el espléndido aislamiento. Ellos miraban de arriba para abajo todo el mundo. Y así es, en la historia de las artes, es absolutamente importante porque las artes suponen un público consumidor, estar o no estar en sintonía con los tiempos. Y parece ser que Moby Dick no estaba en sintonía con los tiempos que se estaban corriendo en ese momento en Estados Unidos, así que fue un fracaso. Tampoco fue bien recibido lo que escribió después, que se llamaba Pierre, un retrato satírico de la escena literaria, y así. Después trató de escribir cuentos en magazines literarios. En esa época existían revistas literarias que consistían en revistas que publicaban por capítulos cuentos o novelas de autores. Y ahí fue donde escribió este cuento tan raro de este personaje que decía, prefiero no hacerlo, que se llama Bartleby, el escribano. Y escribió otra serie de cuentos, pero no logró dar el gran golpe, y bueno, entonces finalmente este señor se murió y no logró conocer el gran éxito literario que merecía su tremenda obra. Pero 100 años después de su nacimiento, en 1919, se dice que empieza el renacimiento de Melville, cuando los críticos empiezan a apreciar su obra, y por supuesto Moby Dick se convierte en la gran novela del siglo XIX. Hay algunos autores que dicen que Moby Dick es la novela más grande jamás escrita. Bueno, ya ven ustedes cómo son las modas. Primero no le dan bola y luego es la más grande novela jamás escrita. ¿Por qué? Bueno, si ustedes la leen, y la leen en una versión completa y no en las versiones para niños, estimados amigos, que son realmente un desastre, como todo cuento para niños, amputado por todos lados, se convierte en una especie de película nomás, una mala película. Yo creo que no se han hecho películas más malas que las que se han hecho a propósito de Moby Dick. ¿Por qué? Porque se poda por necesidad ese hálito épico inefable que les decía yo que tiene esta novela, que no puede ser expresado, no ha logrado ser expresado en el cine. Al final se transforma en una película de aventura, se transforma en una película de efectos especiales, de una ballena pegándole cabezazo a un barco hasta que lo hunde, porque eso es el final de Moby Dick. Es una novela muy impresionante. Yo sugiero a los amigos que puedan interesarse y que sepan el inglés, que la lean en inglés, porque yo cometí el error la primera vez que la leí de leerla en castellano, y francamente no hay nada ahí que rescatable. Hoy en día las traducciones son hechas no por escritores con alguna sensibilidad y conocimiento del idioma, sino que son hechas, parece, por secretarias bilingües nomás, una señora o señorita o jovencitos que no tienen ni idea de nada, muy ignorantes, y traducen todo mal. Y yo lo comprobé leyéndola después en el idioma, en inglés, y no tiene nada que ver una cosa con otra, estimados amigos, les juro que no tiene nada que ver. En primer lugar, en la parte técnica de la novela, cuando se habla de esto de la caza de ballenas,
un error tras otro. Les voy a poner un ejemplo que lo pongo siempre para que vean ustedes el grado de ignorancia de los traductores. En el siglo XIX era, por razones, no sé si sigue usándose esa expresión, creo que no, los barcos de batalla ahora se llaman battleships en inglés. Battleships es un barco de batalla. Bueno, en esa época se les decía men of war. Men of war. Man, apóstrofe, o war. Así se escribía. Men of war. Pero que significaba barco de batalla. ¿Cómo lo traducen las traductoras? Que uno queda, por lo tanto, totalmente colgado. Hombres de guerra. Y como ese ejemplo les podría dar mil. Entonces, esta novela merece ser leída en su idioma original, realmente, porque ahí, además, el estilo de Melville es muy interesante. Los recursos literarios que él utiliza son muy novedosos para su época, y esa es probablemente una explicación de por qué el público lo dejó caer. El público que consume arte, que consume literatura, que consume música, por definición no puede ir más allá de sus propias capacidades. Ve lo que puede ver. Entiende lo que puede entender. Y por lo tanto, necesariamente, si esa obra de arte sobrepasa las técnicas convencionales que todo el mundo conoce, que todo el mundo entiende, esa obra simplemente no es entendida. Simplemente no es entendida, no es captada en su totalidad. Así de simple. Es como si ustedes ponen a un hombre absolutamente analfabeto a leer, o que le cuenten y que le lean Hamlet de Shakespeare. Ustedes comprenderán que no va a entender nada. O sea, va a entender lo más elemental que él puede entender. Va a entender la historia de un caballero que está picado porque mataron al papá y termina matando al rey. Una cosa así. Todo lo demás se le va a ir, no lo va a captar. Y eso pasó con Moby Dick en su tiempo. Y tomó tiempo. Como dice Schopenhauer, que pasa siempre con las obras importantes, que por definición una obra importante no es entendida en su tiempo, porque si es entendida en su tiempo significa que no es tan importante, significa simplemente que está en la tonalidad, en el mi bemol mayor, digamos, que está todo el mundo entendiendo, y por lo tanto no está en el fondo aportando nada, está simplemente siendo otra versión de lo mismo, más de lo mismo. Herman Melville y su obra Moby Dick son un ejemplo como de texto de estudio de la suerte de obras importantes. Creo que les mencioné alguna vez que cuando Mozart empezó a componer música que ya sobrepasaba lo que se llamó el estilo galante, que era el estilo que la gente, incluso la gente culta de esa época, que incluso sabía tocar instrumentos, no se entendía una persona culta que no supiera varios idiomas y que no tocara un instrumento. Aún esa gente tenía ciertos límites en sus capacidades de audición, y cuando Mozart se empezó a poner un poco más complicado, simplemente lo abandonaron y ya no iban a los conciertos, y el hombre empezó a ver las salas vacías. Se pusieron de moda músicos más accesibles, más oreja, como dicen hoy en día. Eso le pasó. A otros autores no les pasa esto, no porque no haya en su obra algo que sobrepasa el entendimiento medio, sino porque ofrecen también para el entendimiento medio mucho material. Y alguien ha definido, entre paréntesis, como secreto del éxito de algunas obras, en que son capaces de ofrecerle todo a todos. El propio Mozart tiene una carta muy famosa que le envió a su padre Leopoldo Mozart, en que le cuenta de una obra de él, una obra de Wolfgang Amadeus Mozart, y el argumento que dice es que en esta obra, papá, todos van a encontrar algo que les guste. ¿Se fijan ustedes? Mozart en ese momento, era un hombre joven todavía, sabía que algunas de sus composiciones tenían cosas que le iban a gustar también a personas de oído un poco más rudimentario, y que entonces se perdieran la otra parte, daba lo mismo, igual se iban a estar contentos. El problema es que algunos artistas llega un momento en que dejan ya de ofrecer esa parte, digamos, de consumo popular, y se van quedando con lo otro, y por lo tanto ahí pierden su público automáticamente. Yo no sé exactamente qué leían las clases medias literatas del Estados Unidos de mediados del siglo XIX, pero me puedo imaginar que leían la clase de cosas que se leían en Inglaterra. Por ejemplo, las novelitas de la Jane Austen y otras personas, novelas románticas, donde chica conoce chico, y las peripecias que impiden que su amor se consume, o se consuma, aunque también se consume, todo eso. Entonces, esta obra de este personaje obsesionado con una ballena debe haber sido realmente muy rara, muy recontra rara, y por lo tanto quedó ahí tamboreando en un cacho por un montón de tiempo.
Como les contaba, esta obra fue publicada en 1851 y recién empieza a reconocerse su enorme valor después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya Melville estaba muerto hacía harto rato. En literatura hay otros ejemplos, por supuesto, lo mismo. El propio Schopenhauer, que es uno de mis filósofos favoritos por la elegancia de su estilo, dicho sea de paso, y la claridad de su pensamiento, fue absolutamente ninguneado. Una obra que ahora es una obra, digamos, básica, cualquier estudiante de filosofía, que es Die Welt, como el mundo como voluntad y representación. Ese libro no tuvo ningún lector. Y nadie ni siquiera se molestó en criticarlo. El hombre pasó totalmente colado. No pasó nada con Schopenhauer en su vida, hasta el final de su vida prácticamente, porque ya escribió, fíjense ustedes, ¿sí? Esa es la maldición, si ustedes quieren, o la condenación de los creadores. Comenzó a ser un poco más conocido Schopenhauer cuando condescendió en escribir una obra, digamos, más accesible, que se llamaba Parerga y Paralipómena, que es una obra muy entretenida, dicho sea de paso, que yo la recomiendo, está súper bien traducida y está en muy buenas ediciones en castellano, en tapadura, ricos libros, son 2 libros, 2 volúmenes. Y en ese momento recién la gente empezó a decir, a ver, ¿qué pasa con Schopenhauer? Pero tampoco fue una cosa enorme, así que fue poco menos que un bestseller. Lo empezaron a conocer al final de sus años, cuando ya estaba por morirse. Tuvo que pasar mucho tiempo para que su obra, El Mundo, Die Welt, como voluntad, un Bill, un Vorstellung y representación, fuera empezada a tomar en serio. Eso es inevitable, es por definición. Es por definición. El Anatole France fue un autor que tuvo mucho éxito en su vida también. Fíjese usted, aquí vamos otra vez al otro caso. Y tuvo mucho éxito porque es de los autores que sabe ofrecer toda la mercancía, ¿no es cierto? Hay cosas que captan algunos lectores, pero hay cosas que captan todos los lectores y que le gustan a todos los lectores, entonces fue bastante popular en la gente, en los lectores. Pero el propio Anatole France, que era un hombre muy perceptivo, muy inteligente, tenía una frase que la ponía en boca a uno de sus personajes, como siempre. Decía, no hay nada más popular, más querido, más amado que las emociones. Ponga usted una novela con muchas emociones, sobre todo emociones románticas, y usted tiene un éxito asegurado. Y ustedes, si se observan un poquito, se van a dar cuenta que es lo que ocurre con la llamada música popular. Yo no creo que haya una canción en 1.000.000 popular que no trate del viejo tema del amor. Eso es lo que le gusta a la gente, escuchar. Querida, devuélveme el collar de mi madre, o yo te amo, te amo, te amo, y al tercer día te seguiré amando, y todas esas cosas son las que gustan. Y nada de eso había en Moby Dick, pues. No esa emoción entendible, la emoción del chico conoce chica, la emoción del soldado heroico. No, un tipo neurótico, obsesionado con perseguir una enorme ballena blanca. Ustedes comprenderán que eso escapa completamente a los intereses del público medio de esa época, y eso fue lo que ocurrió.